Bueno, hoy vamos a encarar la primera clase de tratamientos biológicos naturistas de las enfermedades. Vamos a comenzar conversando del tratamiento de las artrosis con métodos biológicos naturistas. La artrosis es una enfermedad que directamente afecta la calidad de vida de una gran cantidad de la población, sobre todo a edades medianas y avanzadas. Todos sabemos la pérdida de calidad de vida que genera esta enfermedad. Es una enfermedad donde hay un deterioro importante entre el balance, digamos, entre la formación y la pérdida de los cartílagos que hay en las articulaciones. Es decir, los cartílagos actúan entre medio de los huesos generando una capa que lubrica y evita que los huesos rocen entre sí, y entonces evitan una inflamación que sería la consecuencia de la pérdida de este cartílago. Es decir, a lo largo de nuestra vida estamos continuamente fabricando cartílago y destruyendo cartílago. La destrucción se produce por una pérdida de cartílago porque el roce de las articulaciones entre sí lo va consumiendo, pero a su vez continuamente estamos formando. En etapas avanzadas de la vida, ese balance entre formación y destrucción de cartílago se altera a favor de la destrucción. Puede ser por enfermedades o puede ser simplemente por un estado del paso de los años, de tercera edad o edad avanzada. ¿Qué sucede? Cuando ese cartílago se pierde en cantidad suficiente, como les estaba comentando, los huesos empiezan a rozar entre sí y se produce una inflamación del hueso, de la articulación afectada y después, lógicamente, eso termina afectando los ligamentos, los tendones y también los músculos, lo cual genera un cuadro clásico de dolor, disminución de la movilidad del paciente y se genera un círculo vicioso. El dolor lleva a una pérdida de la movilidad, una disminución de la movilidad para intentar evitar el dolor, y a su vez esa disminución de la movilidad termina produciendo una atrofia de los elementos articulares, musculares y óseos, y se genera, como le digo, un círculo vicioso que va, si uno no interviene de alguna forma, en general va a más y va llevando a una situación prácticamente muchas veces invalidante. En el tratamiento biológico naturista de esta situación podemos utilizar diferentes técnicas. Yo en lo personal combino diferentes técnicas biológico-naturistas. La idea fundamental es, por un lado, estimular que crezca nuevamente el cartílago, que se desarrolle nuevamente el cartílago de las articulaciones, y por otro lado trato de disminuir el dolor y disminuir la impotencia funcional, que es la consecuencia del cuadro a mediano y largo plazo. La estimulación del cartílago para que se fabrique nuevo cartílago se puede lograr con diversas técnicas, por ejemplo, utilizando técnicas de celuloterapia. En lo personal utilizo técnicas celular biológicas, donde utilizo extractos de tejidos ovinos y bovinos de animales nonatos, que es la técnica clásica que desarrolla el doctor Nijans desde el año aproximadamente 1935. En estas técnicas aplicamos células, como les estaba comentando. Estas células se pueden aplicar en forma de implantes intramusculares, o se pueden complementariamente utilizar bebidas, o se pueden utilizar inclusive en cremas. ¿Qué logramos cuando utilizamos celuloterapia en la artrosis? Logramos dos respuestas positivas. Por un lado, estamos metabólicamente favoreciendo nutricionalmente la reparación de los tejidos afectados. Y por otro lado, estamos, y esto es un poco teórico porque hay ciertos elementos que todavía no tenemos desde el punto de vista científico una certeza 100%, pero estamos logrando una estimulación del ADN de las células a los fines de lograr que las células
creemos repriman o desrepriman secuencias genéticas, apaguen o prendan ciertos genes, con lo cual obtenemos que la célula se comporte como si tuviera muchos años menos. Entonces, cuando obtenemos una revitalización de estas células, las células funcionalmente empiezan a mejorar y por lo tanto el tejido al cual estamos estimulando, que en este caso, en el caso de las artrosis, vamos a estimular por un lado los cartílagos, por otro lado el mesénquima y por otro lado el tejido óseo. Entonces, ¿qué obtenemos a través de la utilización de las células de la celuloterapia en las artrosis? Una revitalización de los elementos que están, digamos, en involución o en retroceso franco en el caso de las artrosis, con lo cual obtenemos una regresión del cuadro. Entonces, utilizamos celuloterapia. La celuloterapia, como les estaba comentando, la forma más importante de utilizarla es con implantes. Los implantes, siguiendo al doctor Nihan, que es el principal descubridor y el principal desarrollador de la metodología moderna de la celuloterapia, se utilizan implantes celulares mensuales. Normalmente cuando uno quiere estimular un tejido determinado por medio de celuloterapia, hace aplicaciones mensuales del tejido al que quiere estimular. En este caso, estamos frente a una artrosis, durante una etapa que va a oscilar entre los 3 y 4 meses, vamos a aplicar una vez al mes, un inyectable con células liofilizadas de los tejidos, que en este caso va a ser mesénquima, articulación, y podemos utilizar también hueso, y además podemos utilizar otro tipo de tejidos de sostén, como podrían ser ligamentos o tendones. Estos tejidos entonces lo que van a buscar es, como les estaba explicando, revitalizar las células a través de una acción nutricional, metabólica y una acción que creemos que es la fundamental, que sería la estimulación o desrepresión del adenoma, del genoma, con lo cual obtenemos una estimulación de los tejidos que estamos intentando revitalizar. Este tipo de técnicas, como les comentaba, incluye la aplicación mensual durante 3 o 4 meses, es decir, aplicaríamos una vez al mes 3 o 4 aplicaciones de cada una de estas células, con lo cual obtenemos una estimulación que en general dura 1 año a 1 año y 2 meses. Cuando hacemos tratamiento de celuloterapia, en general tenemos que tener en cuenta que esa revitalización que obtenemos de los tejidos no va a ser para siempre, va a durar aproximadamente 1 año y 2 meses y va a requerir anualmente un nuevo recordatorio que se vuelve a utilizar otra vez 3 meses, o sea, 3 meses al año, una vez al mes haremos las mismas células para mantener estimulados los tejidos a los cuales intentamos mejorar. Ahora, entonces, por un lado utilizamos la celuloterapia como técnica de revitalización. Por otro lado, complementamos con otras técnicas revitalizantes que enfocan la revitalización desde otro punto de vista. Por ejemplo, podemos utilizar algunas de las fórmulas ortomoleculares que están en base a vitaminas y minerales. Ustedes bien sabrán que el doctor Linus Pauling, que le dieron 2 veces el premio Nobel por estos descubrimientos de la medicina ortomolecular, preconizó o se dio cuenta, digamos, de que las vitaminas y minerales en el organismo cumplen una función muy importante, que es la de ser enzimas de los procesos químicos, es decir, acelerar o dar velocidad y dirección a los procesos químicos. Podemos entender al ser humano o a cualquier ser vivo como millones de reacciones químicas simultáneas que se están realizando. Ahora, toda reacción química, para ser eficiente, tiene que tener enzimas que catalizadores enzimáticos que le den velocidad y direccionalidad. El doctor Pauling se dio cuenta que las vitaminas y los oligoelementos cumplen la función de catalizar, de dar velocidad y direccionalidad a las reacciones químicas. Es decir, él midió en diferentes situaciones de enfermedad y de salud, midió cómo estaban las vitaminas y minerales en cada caso y se dio cuenta de que evidentemente en ciertos procesos había una disminución de esas vitaminas y minerales, con lo cual esas reacciones químicas
de la enfermedad y estaban lentificadas, y por lo tanto, al estar más lentas esas reacciones químicas, el órgano o el sistema también se volvía ineficiente. Él pensó entonces que una de las formas de corregir esta situación de deterioro bioquímico del organismo era aportar estas vitaminas y oligoelementos a los fines de estimular químicamente el organismo, bioquímicamente, y al mismo tiempo de esa forma mejorar el metabolismo de todos los tejidos. En este caso, yo utilizo en general una de las fórmulas del Dr. Pauling, que desarrolló varias, que se llama fórmula revitalizante general, que tiene un efecto estimulante importante sobre la mayor parte de los tejidos del organismo. Entonces, por un lado, estoy revitalizando con celuloterapia, pero trabajando sobre todo sobre el ADN. Estoy trabajando con fórmulas de ortomolecular de Pauling para mejorar metabólicamente la eficiencia del organismo. Ya tenemos dos técnicas revitalizantes que estamos utilizando. En tercer lugar, utilizo la ozonoterapia. La ozonoterapia es una técnica que utiliza un gas que se llama ozono, que tiene un efecto revitalizante, tiene diferentes formas, funciones en el organismo. El ozono anula los radicales libres, que son causales de muchas enfermedades, y al mismo tiempo mejora, entre otras cosas, la circulación en los tejidos que están deteriorados, que tienen pérdida de circulación. Todo esto lleva a una revitalización de los tejidos, tiene un profundo efecto antiartrósico, como les digo, y antirreumático, y se complementa muy bien con las otras técnicas de celuloterapia y con la técnica de ortomolecular. Entonces, por ejemplo, nuestro paciente que está sufriendo una artrosis que puede ser de cadera, de columna, de rodilla, vamos a aplicar celuloterapia una vez al mes durante 3 o 4 meses de cada uno de los tejidos que tenemos deteriorados. Vamos a darle en forma generalmente vía oral, vamos a utilizar la fórmula de Pauling revitalizante general, dándole una dosis diaria, que podemos dividirla en 2 partes según la sensibilidad del paciente digestiva, durante 3 meses. Es decir, utilizaremos el revitalizante general de Pauling durante 3 meses diariamente, por ejemplo por la mañana, para complementar el tratamiento de celuloterapia. Utilizaremos ozonoterapia, que se puede aplicar en diversas formas. Yo personalmente utilizo la que es menos invasiva, que es utilización de cabinas. Las cabinas son como, digamos, tipo bolsas de dormir, donde el aparato concentra el ozono, se introduce al paciente todo el cuerpo, hasta el cuello, en la cabina, y se le aplica el aparato, genera el ozono, y durante lapsos de aproximadamente 25 a 30 minutos por sesión se le aplica una cantidad X de ozono. El ozono luego atravesará la piel e irá a trabajar sobre las articulaciones y finalmente ingresará a la circulación y obtendremos una circulación de ozono en todo el organismo, con lo cual se distribuirá. Entonces, el ozono les aclaro que se puede utilizar de otra forma. Se puede utilizar con cánulas de enema, se puede utilizar inyectable localmente, inyectado, se puede utilizar haciendo autotransfusiones en que se ozonifica la sangre y se vuelve a hacer una autotransfusión al paciente. Se puede utilizar en aceites ozonificados. Como les digo, hay diversas formas. Yo prefiero la cabina de ozono, que es la menos invasiva y la que tiene menos efectos probables colaterales. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, utilizo aproximadamente 13 sesiones de ozonoterapia durante el tratamiento. Estamos hablando de un tratamiento para una artrosis aproximadamente de 3 a 4 meses. Trataremos de hacer una sesión semanal durante las primeras 6 semanas, como les dije, de 25 a 30 minutos, y luego empezaremos a espaciar las sesiones y las haremos cada 15 días hasta completar aproximadamente 13 sesiones. La idea es que en un lapso de aproximadamente 4 meses tengamos 13 sesiones de ozonoterapia. Vamos a repetir entonces que estamos revitalizando los cartílagos y los huesos, los ligamentos y todos los elementos afectados en las artrosis. Principalmente empezamos el tratamiento con celuloterapia. Luego vamos a utilizar una fórmula de Pauling, la revitalizante general, que nos va a hacer una revitalización metabólica
con lo cual van a empezar a obtener los elementos para mejorar las reacciones químicas que están implicadas en los procesos generales del organismo, pero especialmente están deterioradas en las artrosis. Si el paciente, nuestro paciente, vamos a estimular entonces con estas tres técnicas que se regeneren los cartílagos, con lo cual lograremos que los huesos dejen de estar rozando tanto entre sí y disminuya la inflamación y por ende el dolor. Pero nosotros, si vamos a estimular estos tejidos para que se recuperen, tenemos también que darle los elementos al organismo para que empiece a fabricar nuevo cartílago, nuevo hueso, o sea, los elementos que están deteriorados. Vamos a obtener, el organismo va a empezar a querer trabajar para reconstruir su estructura, pero tenemos que darle el material para que esto pueda suceder. Por lo cual, personalmente utilizo extractos de cartílago y aminoácidos que son bebibles, que trato de que el paciente beba durante los 3 o 4 meses de tratamiento 1 o 2 ampollas diarias, con lo cual intento que el paciente tenga los elementos necesarios para empezar a reconstruir el organismo dañado. Entonces, utilizo extractos de cartílago asociados a los tratamientos de estimulación. Ahora bien, si yo intentara hacer un tratamiento a una persona con artrosis, utilizando estas técnicas, voy a obtener casi con certeza en 3 o 4 meses, voy a obtener una recuperación interesante e importante y una mejora de la calidad de vida. Sin embargo, muchos tratamientos fallan porque estos tratamientos básicamente demoran un tiempo en hacer efecto. Es decir, ustedes tienen que pensar que los tratamientos de celuloterapia en general inician su efecto 3 semanas después que se aplica la primera célula y alcanzan un máximo aproximadamente a los 4 meses y se mantienen durante 1 año, 1 año y 2 meses. Lo mismo sucede cuando utilizo técnicas como ortomolecular o utilizo ozonoterapia. Por lo cual, para que el paciente durante el tiempo en que tarda en empezar a hacer efecto esto, se sienta mejor, que al final la mejoría de la calidad de vida es mi objetivo y creo que es el objetivo de todos los colegas, utilizo otro tipo de métodos para obtener que el paciente se sienta mejor, tenga menos dolor y entonces haya mayor adhesividad del paciente al tratamiento, tenga la paciencia suficiente para esperar los resultados que son verdaderamente los importantes, los de fondo. ¿Cómo lo hago? Muy bien, utilizo otras técnicas, utilizo siempre lo biológico naturista, utilizo aromoterapia. En la aromoterapia que yo en la introducción les comentaba, es la utilización de aceites aromáticos, de aceites esenciales de plantas aromáticas. Los aceites esenciales de plantas aromáticas tienen un efecto local y un efecto sobre el cerebro, porque trabajan de las moléculas, atraviesan la piel cuando utilizamos en forma de aceites. No olviden que la aromaterapia se puede utilizar bebible y se puede utilizar en inhalaciones o en baños, por ejemplo. Pero en el caso que yo les voy a mencionar, utilizo en forma de aceites para aplicar. Parte de los aceites esenciales que utilizo van a atravesar la piel y van a trabajar directamente sobre las articulaciones, disminuyendo la inflamación, mejorando el cuadro doloroso, es decir, mejorando el confort del paciente. ¿Qué tipo de aceite utilizo? Utilizo generalmente aceite esencial de manzanilla, aceite esencial de romero, aceite esencial de benjuí, aceite esencial de salvia. Ahora, es interesante ver que los aceites esenciales no solamente trabajan a nivel local, trabajan también, parte pasan a la circulación y van al cerebro, y entonces en el hipotálamo en el cerebro producen una liberación de factores liberadores e inhibidores que terminan actuando a distancia, en parte a través de hipotálamo, hipófisis gonadal y en suprarrenales, tiroides, pero en parte también lo hacen a través de factores de liberación emocionales que mejoran, por ejemplo, el estado de ánimo del paciente, con el cual el paciente modifica su estado de ánimo y percibe en forma diferente el dolor. ¿Comprenden? El dolor existe como tal, pero todos sabemos que la percepción del dolor es muy importante en la percepción, la forma en que los seres humanos percibimos el dolor,
hacen que el dolor pueda ser considerado para ciertas personas soportable y para ciertas personas insoportable. Justamente entonces, los tratamientos de aromoterapia como apoyo del tratamiento de la artrosis es importante porque nos permite una acción local y una acción también emocional y una acción a distancia. Entonces, en este caso yo utilizo una mezcla de aceites esenciales que el paciente se aplica 1 o 2 veces por día sobre las articulaciones afectadas, que podría ser la rodilla, podría ser la cadera, podría ser la columna lumbar, bueno, las manos, depende de la artrosis qué articulación o qué articulación está afectando. Entonces, durante 3 o 4 meses que dura el tratamiento, todos los días le pido al paciente que se aplique una pequeña cantidad de esta mezcla de aceites esenciales para obtener una mejoría rápida del cuadro. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene dolor? ¿Qué pasa si al principio, sobre todo, el paciente va a tener, como ustedes saben, las artrosis, horarios, días, momentos en que va a tener dolor? Y mi intención es que el paciente no tenga que utilizar antiinflamatorios ni corticoides, porque todos sabemos que son elementos que son beneficiosos en un sentido, pero tienen muchos efectos colaterales. No voy a entrar todos lo sabemos, creo que no hace falta que yo entre en detalles en este sentido. El objetivo de mi tratamiento es, además de revitalizar, lograr una mejoría del cuadro sintomático hasta que actúen los tratamientos de fondo y al tiempo darle elementos, herramientas, para que el paciente tenga elementos naturales para tratar su dolor sin tener que acudir al diclofenac, al paracetamol o a la morfina. En fin, ya sabemos todos a qué van, a qué es lo que utilizan, qué analgésicos utilizan la gente que presenta artrosis importantes. Entonces, ¿cómo reemplazo? ¿Cómo hago yo para reemplazar estos medicamentos alopáticos? Muy bien, utilizo 2 tipos de elementos. Cuando le digo al paciente, cuando usted tenga dolor, utilice estas gotas. Estas gotas en realidad son fitoterápicas. Utilizo una mezcla de tinturas madre de plantas que tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio natural, que tienen muy pocos efectos colaterales comparativamente con los antiinflamatorios corticoides y no corticoides. Utilizo zarzaparrilla, o sea, lo utilizo en forma de tinturas madres. Utilizo tintura madre de zarzaparrilla, utilizo tintura madre de jarilla, utilizo tintura madre de fresno y utilizo tintura madre de árnica. Según el paciente elijo la mezcla y las concentraciones. Y le digo al paciente, cuando usted tenga dolor, tome una X cantidad de gotitas de este preparado, que está en la mezcla de tinturas madres, y usted lo puede tomar 3 o 4 veces por día. Si eso no es suficiente, le preparo una crema, le doy una crema de árnica, una crema que contiene una cantidad de árnica X, una concentración que puede estar al 5%, y le digo al paciente, bien, cuando usted tenga dolor, se toma 25 gotitas o 30 y al mismo tiempo se fricciona la zona dolorida con la crema de árnica. Entonces el paciente está contenido, compréndanlo ustedes. El paciente se va a sentir bien ya a partir del primer día del tratamiento. Se va a sentir contenido. El paciente va a saber que tiene medicación para caso de que tenga dolor, de que se sienta mal, y son medicamentos que no lo van a dañar a largo plazo. Entonces, mientras esperamos el efecto de los medicamentos de fondo, o de las técnicas de fondo, tenemos otras técnicas que son sintomáticas puras, pero que ayudan a mejorar la calidad de vida a la espera de esa mejoría que les estoy comentando. Entonces ya vamos a imaginarnos un paciente, nuestro paciente, entonces iniciamos el tratamiento, le decimos, bueno, usted va a venir una vez por mes o cada 15 días a aplicarse la célula, vamos a aplicar durante 3 o 4 meses, todos los días va a utilizar el aceite, la aromoterapia con el aceite, se lo va a aplicar sobre las articulaciones con una fricción suave durante 3 o 4 meses. Vamos a decirle, va a tomar una cápsula de la fórmula revitalizante general de Pauling durante 3 o 4 meses para mejorar metabólicamente el organismo. Le vamos a decir, cuando usted tenga dolor durante el día o durante la noche, podrá tomar estas gotas de fitoterapia 3 o 4 veces por día y podrá usted friccionarse la articulación dolorida con esta crema que le vamos a entregar. Entonces, además de eso, le vamos a decir al paciente, usted todos los días va a empezar a tomar estas ampollitas bebibles con agua y va a usted entonces durante 3 o 4 meses, se le va a explicar, le vamos a dar el material para que usted empiece a fabricar nuevamente
sobre todo los cartílagos, y reponer entonces el elemento que es lo que está evitando el roce entre los huesos. Además de todo esto, vamos a pedirle al paciente que una vez por semana venga a hacer una sesión de ozonoterapia. Este tratamiento puede tener diferentes, podemos agregar o cambiar las técnicas. Podemos, por ejemplo, les diré, podemos por ejemplo utilizar magnetoterapia, que es una técnica biológica naturista importante. Ustedes saben que los campos magnéticos intensos aplicados sobre los tejidos son revitalizantes. Ustedes pueden lograr, por ejemplo, a través de varios diferentes mecanismos, creo que lo deben saber, pero los campos magnéticos potentes producen una estimulación de la reproducción de las células, una vasodilatación con mejoría de la circulación, un aumento de la actividad metabólica de las células, una reparación, y esto es muy importante, atención, se reparan en las paredes celulares, se reponen los potenciales. Ustedes saben que existe una diferencia de potencial entre el exterior y el interior de las células. Esa diferencia de potencial, que tiene que ver con los iones, hace que la célula pueda hacer un intercambio normal de los elementos que tiene que eliminar y los que tiene que incorporar. Cuando hay tejidos dañados, tenemos un daño muchas veces de esa diferencia de potencial, de electropotencial en las células, en las paredes celulares, que terminan dañando metabólicamente a las células. Con el campo magnético se sabe, y se sabe perfectamente, que se repone durante un cierto tiempo, recuperan la capacidad de mantener esa diferencia de potencial correcta a las células. Entonces eso permite que las células de la zona donde se hace un tratamiento de magnetoterapia recuperen su vitalidad. Entonces, otra de las formas que podemos trabajar, por ejemplo, sobre artrosis de cadera, siempre artrosis de rodilla, artrosis lumbares. Podemos trabajar aplicando campos magnéticos. Hoy en día existen equipos modernos con muchos Gauss que nos permiten tratamientos cortos, breves, es decir, sesiones de 25 o hasta de 10 minutos. Entonces aplicamos, por ejemplo, nos permite esto una flexibilidad interesante. Yo en algunos pacientes le aplico al mismo tiempo, o sea, una sesión puede incluir, el paciente llega y en una hora 10 minutos, le hago una sesión de ozonoterapia, le complemento con una sesión de 10 minutos de campos magnéticos y después le aplico la célula, el implante que tenga que aplicarle. Y todo eso lo puedo hacer en una hora 10 minutos. Es interesante porque antes, con los campos magnéticos en las intensidades más bajas que había hace 10, 20 años, ustedes necesitaban sesiones mucho más largas y sesiones mucho más frecuentes. Hoy en día esa flexibilidad nos permite trabajar mucho más cómodo. ¿Termina todo esto acá? No. Hay otras técnicas que ustedes pueden utilizar. Les cuento. Pueden ustedes utilizar, por ejemplo, electroacupuntura o acupuntura como complemento. Ya sea que ustedes crean en la parte energética, digamos, en la explicación clásica de la acupuntura, o la tomen como reflexología, de una forma u otra actúa. Y ustedes pueden utilizar acupuntura como complemento. Yo personalmente ya no utilizo agujas, utilizo electroacupuntura, que es una forma menos agresiva e invasiva y me sirve para generar o combatir el dolor. Algunas veces utilizo sesiones de electroacupuntura. Utilizo también mesoterapia. La mesoterapia es una técnica que ustedes saben que es francesa, desarrollada a mediados del siglo pasado y que consiste en aplicar pequeñas cantidades de medicamentos a nivel dérmico sobre la zona afectada, con lo cual ustedes estamos hablando de medicamentos naturales, de enzimas, papaína, bromelina, si son enzimas que tenemos nosotros en el organismo en mayores concentraciones, que las aplicamos en la dermis con unas agujas muy pequeñas y obtenemos una alta concentración de antiinflamatorios naturales y analgésicos sobre la zona que queremos tratar. Y eso, si nosotros quisiéramos hacer eso en vía general, intramuscular, tenemos que colocar altas dosis porque tendríamos que repartir la medicación en todo el organismo para que llegue a una concentración adecuada al tejido al que nosotros queremos actuar. Con mesoterapia incorporamos pequeñísimas cantidades localizadas sobre la zona que queremos tratar, evitamos
ese efecto sistémico que nosotros muchas veces no nos interesa, alcanzamos altas concentraciones sobre la zona que queremos tratar, como les digo, es mucho menos tóxica para el resto del organismo, mucho más específica. Y ustedes pueden utilizar sustancias naturales o algunos utilizan algunas sustancias, digamos, de tipo alopáticas mezcladas con estas sustancias naturales. Pero es una técnica que les permite muchas veces mejorar rápidamente al paciente de sus dolores o de recuperarlos. No se olviden que las artrosis tienen pusés, tienen momentos, a lo largo del año suele haber en relación a los días húmedos o a ciertos elementos de estrés en la vida diaria, que hay empeoramientos transitorios. Es muy común que ustedes tengan en las artrosis cuando hay humedad, cuando llega el verano o empieza el invierno, durante 20 o 30 días, tengan ustedes una pusé, un empeoramiento. Ustedes pueden tratar el empeoramiento como les digo, con mesoterapia o electroacupuntura. En fin, son todas técnicas biológico-naturistas que permiten una flexibilidad y complementar el tratamiento y darle una mejor calidad de vida a nuestro paciente sin utilizar, como ven, antiinflamatorios o corticoides. ¿Termina todo esto aquí? ¿Es así todo el No, hay otro elemento importante. Yo les dije en la introducción anterior que el ser humano tiene una estructura, digamos, holística. Tiene emocionalidad, mente y cuerpo. La parte emocional, la parte racional y el cuerpo muchas veces están en conflicto. Es decir, los conflictos emocionales entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer en un nivel emocional y racional, muchas veces terminan produciendo en el cerebro una alteración neuroendocrina. Todos ustedes saben que todas las hormonas, que todas las glándulas, que las hipófisis, digamos, en el hipotálamo se produce una serie de factores reguladores que a su vez trabajan en la hipófisis, que a su vez trabaja en todo el resto de las glándulas, y que esa regulación tiene que ver mucho con lo emocional. Lo emocional cortocircuita cuando hay conflictos, cortocircuita, altera neuroendocrinamente el organismo, con lo cual el director de la orquesta, que es el cerebro, no da las indicaciones correctas al resto del organismo, con lo cual se produce, como ustedes saben, cuando el director falla en una orquesta, cada instrumento empieza a tocar desafinadamente. Nosotros tenemos que advertir cuando existe una alteración emocional que está produciendo esa disarmonía en el resto del organismo y tratar de actuar sobre este factor para lograr que nuestro tratamiento tenga mejor resultado. No olviden que la percepción del dolor tiene que ver mucho con el estado emocional del paciente. Muchas veces vamos a encontrar que el paciente que sufre de artrosis está emocionalmente perturbado. Es una enfermedad que tiende a producir dolor, malestar, y entonces termina produciendo una perturbación emocional, y a veces son las perturbaciones emocionales las que favorecen el inicio o la aparición. Sea de una forma del problema, sea de una forma o sea de otra, yo aconsejo que cuando ustedes detectan situaciones emocionales alteradas, intenten armonizar al paciente con flores de Bach. La metodología de Bach, con las esencias florales, les permiten a ustedes les permiten a ustedes intentar armonizar el paciente para que su sistema neuroendocrino se normalice y el tratamiento tenga un efecto más rápido, más pleno, más completo y evite las recaídas. Normalmente empiezo el primer mes, cuando detecto, como les digo, una alteración emocional, con un Risco y Remedy, que es una mezcla estándar de flores que diseñó el Dr. Bach, que es el diseñador, como les digo, del sistema de floral de Bach. Utilizo el Risco y Remedy, lo puedo utilizar, por ejemplo, dándole al paciente diciéndole, bueno, colóquese bajo la lengua X cantidad de gotas 4 veces por día durante un mes y refuércelo cuando usted se siente con alguna situación emocionalmente desequilibrante, utilícelo cada 15 minutos. Hay varias formas de utilizarlo, pero en general, en el primer mes utilizo un Risco y Remedy y después elaboro de acuerdo, cuando ya conozco al paciente, cuando después de 4 sesiones o 5 he conversado con él lo suficiente y conozco al paciente, elaboro un remedio de Bach, un floral para el paciente. Ustedes saben que las flores de Bach cada flor tiene su perfil, su situación emocional, entonces ustedes elaboran un floral específico para el tipo de paciente que ustedes tienen.
Si el paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene miedo a la muerte, es un paciente que está muy preocupado por sus familiares. Ustedes saben que hay flores que van trabajando sobre diferentes problemáticas que son las que nos producen ansiedad y desequilibrio emocional. Entonces, inicio con un Risco y Remedy y luego sigo durante el tiempo que sea necesario con florales específicos que elaboro de acuerdo al perfil de personalidad de nuestro paciente. Y así entonces mantengo un tratamiento que básicamente ustedes han visto que la base del tratamiento es entonces revitalizar los tejidos por medio de una revitalización de las células en sí, tratando de revitalizar lo que sería el genoma de las células, del ADN de las células con la terapia celular biológica. Trato de revitalizar metabólicamente el organismo utilizando una fórmula ortomolecular de Pauling. Procuro revitalizar también con otros mecanismos como ser la ozonoterapia, la magnetoterapia. Le doy al organismo los elementos para que cuando yo le diga que tiene que empezar a reconstruir su estructura, le doy las herramientas para que esto suceda, le doy los materiales a través de un aporte de colágeno, de cartílago bebible, con lo cual mantengo, como le digo, 3 o 4 meses. Trabajo para obtener un confort inmediato, casi inmediato desde el principio del tratamiento, con aromoterapia, una mezcla de aceites aromáticos, fitoterapia, una mezcla de plantas, tinturas madre de plantas que tienen efecto analgésico antiinflamatorio. Trabajo con otra forma de fitoterapia, pero en forma de crema de árnica, y con esto voy llevando el tratamiento a los fines de lograr esa mejoría de la calidad de vida de nuestro paciente. Es importante, como les digo, tratar de entender al paciente. No se olviden que los pacientes necesitan contención. Esto es una enfermedad, la artrosis es una enfermedad que invalida psicológicamente muchas veces al paciente, lo pone en una situación de inferioridad de condiciones, lo pone de mal humor porque el dolor te genera un malestar, te genera problemas de relación con otras personas porque te sentís mal y sentís impotencia. Siente usted, el paciente que sufre artrosis no haya paz. Entonces es importante brindarle una rápida respuesta en el aspecto inmediato de lo que hace el dolor y su confort, y una respuesta que tiene que ser que el médico tiene que tratar de contener a su paciente. No se olviden que el principal medicamento es usted, es el médico el que tiene que escuchar al paciente, es el médico el que tiene que entender lo que le pasa al paciente, transmitirle serenidad y paz, transmitirle esperanza. La esperanza es la que modifica neuroendocrinamente el cerebro y es tan buena o más importante que las flores de Bach. Darle al paciente esperanza, darle una contención, sentir que el paciente encuentra un profesional que lo escucha, va a ser el principio de su mejoría. Bueno, les agradezco muchísimo su atención.